¿Cómo Yo andas? estoy muy bien con una tarea que me dejaron ayer. ¿Verdad? Te, te pusieron a Me estudiar. pusieron a estudiar. Elizabeth, antes de ser aprobada, está en el laboratorio congresual, digamos. Sí, Se supone que ahí se hace laboratorio. sí. Cuando nosotros estuvimos ahí, duramos 14 años, hacíamos mucho laboratorio. Y todo era, trataba de llevarse, a pesar de la fuerza y del empuje que ponía el gobierno en muchos proyectos, a veces se le hacía caso si tenían razón y a veces no se le hacía caso, muchas veces. Ahora veo ahí que ya están hablando de plazos. Se va a aprobar la ley de alquileres. Realmente, primero, en resumen, beneficios, perjuicios para el sector, para el propietario y para el inquilino. Buenas tardes, don Charlie. Mire, le voy a decir algo. Primero, todavía se tiene que seguir revisando, echando hacia atrás, hacia adelante, y eso no es verdad que va a ser tan rápido. Hace muy poco tiempo, distintas personas en las vistas públicas estuvieron allá y pusieron y transmitieron ideas que fueron ideas desde los distintos puntos de vista. Así mismo usted habló de Acoprovi, así mismo la gente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias fue y habló igualmente para nosotros poder hablar desde la conversación de un propietario y así mismo la conversación de lo que podía hacer o decir un inquilino. Tiene que seguirse revisando porque puede detener, como una de las documentaciones que usted me envió, el proyecto de ley puede afectar el sector productivo y la inversión inmobiliaria. Entonces ya una persona a la cual usted le va a decir, te voy a controlar la forma como tú vas a, lo que tú compraste con tu dinero, lo vas a administrar y lo vas a manejar, entonces ya va a detener, porque mucha gente va a decir, a mí nadie me tiene que decir lo que yo hago con mi dinero y cómo yo quiero recibir mis ingresos. Comenzando por ahí, entonces se va a afectar de una manera tan grande, don Charlie. Entonces, ya que hay ahora mismo una carencia de alquileres, se va a poner todavía peor, porque ahora mismo hay una carencia grande de alquileres para la clase que no puede comprar. Entonces, si desde ahí comenzamos a trancar la inversión, ya comienzan problemas y va a afectar, por supuesto, tanto a los propietarios, que yo no le puedo decir que esté bien y que esté mal, pero hay unos procesos que están establecidos de los dos depósitos para proteger por lo menos esos ingresos de esas personas que están dando su capital completo comprando un inmueble y un inquilino, como siempre yo le he dicho a ustedes, lo que da, si la ganancia es el 5% anual, lo que está dando es un 0,41 mensual un inquilino, del valor del 100% de ese propietario. Para que un inquilino le compre al propietario un inmueble, tiene que pasar más de 20 años pagando ese mismo monto. Entonces, un propietario tiene que tener un incentivo de retorno. Entonces, con estas altas tasas de interés que también tienen los bancos, con estos procesos que existen en el mercado, dificultando cada vez más el alza del cemento, las cosas que suceden en nuestro país y en estos países, entonces no va a haber un interés en la inversión. Entonces, ¿dónde se va a afectar? En el que no tiene vivienda. ¿A dónde lo vamos a mandar? Bueno, tú trabajas en Santo Domingo, pero tienes que vivir en La Vega si encuentras un alquiler económico. Entonces se le va a ir el tránsito. Repite eso. Sí, cómo no. Y me imagino que cuando tú lo planteas así, está pasando. Bueno, es que las personas están alquilándose cada vez más desde el centro de la ciudad de Santo Domingo hacia las afueras para tratar de conseguir algo dentro de los presupuestos establecidos. Hablando con mucha honestidad, recuérdese que el sueldo no ha sido aumentado. No, y a pesar de los decides, Ujú. hoy hay un medio que dice que la canasta básica subió casi 600 pesos. Entonces, Cuando el Banco Central vive hablando de que se redujo la inflación, que se redujo la inflación, entonces pero se reduce la inflación en los números del Banco Central, pero en la práctica, en los alimentos, no se traduce. ni en los alquileres, ni en la luz, ni en En los nada. servicios básicos. Entonces, como todo el mayor de los respetos, tenemos que comenzar entonces a pensar en estas personas que se están alquilando y el nuevo gasto donde lo están teniendo, en transporte, en tiempo, en energía, en distancia. Entonces se le está yendo todavía mucho más alto el nivel de vida. Entonces la conversación está, ¿dónde nosotros podemos entender? Ahora mismo usted busca, y eso lo hablamos recientemente, usted busca un alquiler en el polígono central y es intocable. Y el mismo Airbnb hizo que
se llenaran propiedades de inmuebles amueblados, o sea, con muebles dentro. Apartamentos llenos de muebles que ahora mismo están vacíos porque no tienen esa rotación tan grande y los propietarios con apartamentos vacíos por igual. Entonces lo quieren alquilar, los inventarios están altísimos de unidades llenas de apartamentos amueblados. En dólares. En dólares. Entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo para darle al que nosotros queremos proteger con esta ley? Nada. Porque entonces no hay un incentivo. En el fondo lo que hace es que le afecta. Le afecta. Entonces es una propuesta que debe de seguirse revisando y volver a revisarse y volver a revisarse. Porque si es proteger al que no tiene vivienda para que se alquile y tenga una oportunidad de vivir en un lugar digno y seguro como todo el mundo, habitable, entonces vamos a analizar también por otro lado una oportunidad de darle una mejor tasa hipotecaria. Y entonces no es una conversación de construir porque los ingenieros están construyendo. Es darle una facilidad económica como se hacía antes. Una casa en Los Prados costaba 9.200 pesos cuando comenzaron a construirse en los 1960. A una tasa a 20 años fija. Entonces, se les daba la oportunidad a las personas que que compraban viviendas en construcción o listas por 20 años con una tasa fija para que se programaran por 20 años en su economía familiar. Una buena propuesta, ojalá. Entonces, no es el 8%, porque con el 8, el 9, el 10%, lo que están dando son 6 meses, eso no es un interés. Para la vivienda económica, lo que se le debe de dar a las personas son 20 años fija y tómala para que te quedes con tu casa. Por eso vemos todavía casas en El Millón, que también fue programa que hizo Balaguer de construcciones de El Millón por el millón de metros que había ahí. Sí, claro. Los Prados por igual. Esas eran propuestas que se le daban a las personas porque eso eran las afueras. Entonces eso se le daban propuestas económicas a que compra tu casa con las asociaciones y se le facilitaban a las personas que compraran en esos lugares con esa oportunidad de comprar en una tasa, tal vez de un 6 o un 7, no tengo el número con mucha honestidad en mente, pero por 20 años. Entonces la familia se planificaba y decía, en estos 20 años yo voy a pagar 10,000 pesos fijo, ya yo sé y me organizo con mi trabajo, o hago un trabajo extra, o hago un negocio, y ya yo sé por dónde voy a entrar los ingresos, pero ahora mismo las tasas están altas. Entonces, esa ley tiene que también que comenzar a pensar... Y ver la realidad y el contexto actual. El contexto que existe actual. Mira, cuando decíamos de los casi 600 pesos en la canasta, nos referimos al semestre. Sí. Es decir, contrario a lo que afirma el Banco Central, que se ha reducido la inflación, en el semestre, es decir, enero, junio, la canasta que ya andaba como en 42,000 y algo, la canasta básica, oigan bien, de alimentos, claro, huevo, plátanos, pollo, en 42,000 y alguito, en este semestre subió casi 600 pesos. Eso es para que entendamos lo que quisimos decir. Una pregunta franca, abierta y sincera, Elizabeth. Todo proyecto tiene un promotor o varios promotores. Detrás de cada proyecto hay un interés. A mí lo que me produce una cierta roncha y como que no lo entiendo es que veo que lo promueve el propio Ministerio de Vivienda. El propio Ministerio de Vivienda. El amigo que está ahí es un constructor, quizás, si no el uno, el dos. Carlos Bonilla. Entonces, si no beneficia, si a la hora de tú analizar real y efectivamente no tiene ese beneficio franco para el inquilino actual y menos para el porvenir, porque me imagino que para el actual es durísimo, pero para el que no ha tenido necesidad de alquilar, que no ha salido de su casa, todavía será más duro. Y le voy a decir algo, ahora van a venir las nuevas soluciones familiares. ¿Usted se recuerda que en una época todo el mundo vivía en la casa? Sí, claro. Hubo la oportunidad de que se podían ir y se alquilaban y te alquilaban en una pieza. Ahora va a volver de nuevo, todo el mundo reunido en una casa, porque si se va a dificultar el alquiler, ¿dónde está la oportunidad? Pero ¿y cuál es la necesidad de ponérsela tan dura a la gente? Tal vez no han consultado de manera correcta. Hay mucha gente aquí que está muy preparada para hablar de la realidad de lo que está pasando en el mercado. Un alquiler por la autopista Duarte, por el kilómetro 14, por el kilómetro 18, te está costando 20,000 pesos. Y 20,000 pesos no lo gana todo el mundo, solamente para dedicarle el 25% para vivienda.
¿Cuánto tiene que ganar? Entonces, cuando tú analizas el perfil de una persona que paga solamente de alquiler 20,000 pesos, falta todavía la luz, el teléfono, la calidad de vida y eso. ¿Es una persona que tiene que ganar 100,000 pesos? Exacto. ¿Cuáles son las observaciones principales de ustedes como agentes inmobiliarios al proyecto? Principalmente es que se sienten primero a hablar y a entender cómo es que ellos van a tratar de solucionar esto, porque lo van a se tiene que devolver varias veces hasta que se encuentre un punto medio inteligente para ayudar al que quieren ayudar, que es a la clase media, media baja y baja, que son los que están sufriendo mucho con los alquileres. Hay una cuestión que es muy grande y muy clara. En los espacios económicos donde no hay titulación, no hay control. En esos lugares donde son pobres, la gente en la orilla del Villajuana, en Guandule, en lugares donde no hay título, en el Sánchez Payat, en esos lugares los alquileres los hacen muchas veces los mismos abogados, y en esos lugares donde hay es simplemente dame el 2 más 1 más 1, que es lo que ellos quieren evitar, pero en los lugares donde hay títulos eso no se inventa. Entonces, donde tú tienes que ver dónde es que tú estás protegiendo y hasta dónde tú estás dirigiendo esta conversación. Porque si es para proteger a estas personas económicamente pobres que no pueden pagar alquileres costosos, entonces ayúdalos a tener su casa propia. Y organiza de manera seria y honesta para que puedan comprar con tasas correctas viviendas dignas. Al final es como balancear un poco el interés. El inquilino es importante. Sí, señor. De acuerdo. Debe ser propósito A del Estado. Sí, señor. Ahora, debe haber un equilibrio entre el interés del propietario y el interés del inquilino, porque al final nadie va a construir. Sí. Entonces, ahí volvemos, en un país con un déficit de viviendas todavía altísimo. Imagínense ustedes. Ahora, ahí me llamó mucho la atención que el inquilino tiene, así mismo dice, tolerar las molestias que se produzcan cuando el propietario promueva reparaciones. Le voy a decir Explícame algo. eso. Ya le voy a decir algo. Son conversaciones que debemos de ser inteligentes. Hay inquilinos que dicen el propietario no debe entrar a mi casa. Ah, ok. Pero le voy a decir algo. Él es el dueño del 100%. Y si se está filtrando y el inquilino no se lo dice, con los 2 depósitos no se arreglan esas filtraciones. No. El propietario debe tener el derecho de visitar el inmueble para ver, no los muebles ni los trastes, es a ver su inmueble, las condiciones, el baño, la cocina, para que no se le deteriore su inversión inmobiliaria. Entonces aquí te lo habla claro, como usted mismo lo está diciendo, de que para que él no abuse de esa condición de dueño y de poder entrar. Óyeme, si tiene que mirar el techo y arreglarlo y todavía no se lo han arreglado y tiene que volver para que se lo arreglen, ¿cuántas veces él tiene que ir o tenga que ir? Él tiene que ser recibido por ese inquilino. Otra cosa que vi, y explícame esto como tú como experta y que conoces el mercado, ¿cómo es posible? La historia ha probado a través de los años, cientos de años, que quien trata de controlar precios, ningún gobierno, oye bien, ni dictaduras. El tema Bukele, el tema del presidente nuestro, que dice, yo voy a controlar precios. Todo eso es buchipluma, no más. Sí. Y la historia lo dice. Pero la ley plantea control, los aumentos cada año por ley. Al final tú sabes esa buena intención a quién en broma, al inquilino. ¿Cómo no? Porque va a perder la oportunidad de alquilarse porque el propietario se va a ir fuera. No, el dueño le va a decir peor, el dueño le va a decir, mira, como yo tengo obligatoriamente, yo no te puedo subir nada más que un 2 al año. Bueno, el alquiler en vez de 18, para yo cubrirme, te va a costar 22. Para que sepa, ahí se va a perjudicar. Puede pasar. ¿Cómo no? En España está pasando ya. Ah. Ellos lo tienen por ley, el aumento controlado por un 3%, un 2% creo que se puede. Y entonces ellos mismos dijeron, no, entonces yo voy a poner el precio que yo quiera para que me dé sentido haber hecho esta inversión, porque al final esto es negocio. Claro. Nadie va a sacar de su bolsillo un dinero, ni para su hijo, va a sacar el bolsillo un dinero para comprar un apartamento para perder. Porque para eso lo dejo en un banco. Y lo que estuve viendo también, observando lo que estuve leyendo, era que no distingue exactamente el tema de alquiler habitacional y comercial. Sí, se trabaja más o menos con las mismas ideas, aunque las cuestiones comerciales tienen unas cláusulas muy específicas. Lo que pasa es que aquí se ha abusado de los contratos al haberse hecho y entonces se pone que es residencial para aprovecharse de ciertas condiciones comerciales o residenciales. Pero ya si se comienza a definir la parte comercial
como lo que es el ingreso, porque el bien raíz comercial es único. El residencial no se mezcla porque es para habitacional. La diferencia que existe es que la habitabilidad que se le ofrece a una persona que alquila para vivienda es única y debe contener todas las calidades para que el inquilino que alquile ese inmueble encuentre lo que va a buscar. Si es seguridad, si es comodidad, las condiciones de baños, de cocina, de pisos, de techo, porque es habitacional. En el comercial usted puede alquilar un espacio cuadrado con piso de cemento y hasta sin piso. Y las partes se ponen de acuerdo y por eso el comercial es distinto. Además, las tendencias del comercial casi siempre son por más años que lo que Así es habitacional. Porque una gente que va a hacer una inversión para hacer un negocio dice necesita más 5 años, seguridad. 10 años y una seguridad de estabilizar su inversión. Pero el residencial Es casi un año a año. es anual, siempre y cuando las partes se pongan de acuerdo y llegan a acuerdos económicos, pero que le dé sentido a los dos. Elizabeth, gracias. Ahí está el llamado. El llamado es paciencia, no se desesperen, hay todavía muchas cosas que pulir. Y todavía falta que suba a la Cámara de Senadores, ¿verdad? Sí. Al Senado. O sea, que todavía ellos tienen que ponerse de acuerdo en una parte y luego sigue a este segundo lugar. Y en este segundo lugar todavía falta que se organice y puede volver a bajar. Es decir, ojalá fuera antes del 26 de julio. Tal vez son ellos que se han puesto un límite diciendo lo queremos entregar antes del 26 de julio para que pase. Pero luego que suba. Para que no perima, Entonces, porque está terminando la legislatura ordinaria. Okay, y entonces a partir de ahí tiene que volver y caminarse porque esta información todavía le falta limpiarla para que no se detenga la inversión inmobiliaria para la necesidad de la clase media y media baja, porque el que puede comprar, compra. Pero el que no puede comprar necesariamente tiene que alquilar. Elizabeth, el contacto contigo. Elizabeth Martínez Rimax, estoy para servirle siempre.